Hola, ¿qué tal? Vamos a dar continuidad a esta serie de videos que hemos venido desarrollando con referencia a la ortopedia miofuncional. En este caso, bueno, vamos a continuar específicamente con lo que tiene que ver con la mordida constructiva. Y al día de hoy vamos a ver la terapéutica de la mordida constructiva en las 3 dimensiones del espacio. Esto es muy importante porque lógicamente al momento que nosotros prescribimos un tipo de mordida, ya sea con avance sagital o con levantamiento vertical, pues vamos a tener un efecto favorable o desfavorable con la rotación de los maxilares. Esto es muy importante porque está íntimamente relacionado con el vector, el vector funcional de fuerza o el vector de fuerza funcional. Ya lo vamos a ir explicando más adelante. La verdad es que es un tema muy sencillo, pero realmente es como... si no hacemos bien esto, vamos a tener consecuencias o muy desfavorables o consecuencias favorables que van a resolver nuestra maloclusión. Bien, vamos a dar inicio y como les había comentado, las consideraciones clínico-terapéuticas que tenemos que tomar en cuenta, lógicamente, pues bueno, es que al momento de nosotros tomar una mordida constructiva, pues bueno, vamos a mover la mandíbula en las 3 dimensiones del espacio. Esto por consiguiente pues va a alterar de cierta forma las rotaciones de los maxilares, ya sea de forma favorable o desfavorable. Aquí estamos viendo en este caso, pues bueno, una clase 2, división segunda, como efectivamente, pues bueno, se está haciendo un levante en dirección vertical o se está tomando un jumping device, pero más en sentido vertical, porque lógicamente lo que se está buscando seguramente es resolver esa sobremordida, ¿no? Solamente es especulación. Al final, las imágenes lo que están demostrando pues es específicamente que este espacio que está aquí de sobra, que está coloreado con estas líneas verticales, pues es parte de la mordida constructiva, ¿no? Entonces, no hemos hablado para nada sobre materiales de registro de la mordida constructiva, pero la verdad es que esta frase se las dejo para que tengan ustedes conciencia que vamos a tratar un tema que va a tener que ver específicamente con los materiales más ideales para poder tomar este registro. ¿Cuál es esta frase? Pues bueno, el material de registro el material de registro es nuestro mejor aliado o puede ser nuestro peor enemigo. Y con esto me refiero a que si nosotros de forma consciente vamos a estar haciendo una modificación de la maloclusión a través del salto de mordida, pues bueno, lo que estamos buscando o lo que estamos teniendo aquí es también el riesgo de cometer algún error al no hacer correctamente esta prescripción en el salto de mordida. Entonces, si a esto le aumentamos la mala calidad de un material para hacer el registro, pues bueno, vamos a tener un problema doble. Un problema de falta de calidad en el material y un problema en cuanto a la pericia de la toma del registro de mordida. Entonces, esto es muy importante. Bien. Ahora, como ya se los había mencionado, pues bueno, aquí voy a hacer un pequeño recordatorio a medida de sumario, iniciando por este artículo, que la verdad es que ya lo hemos tratado con anterioridad. Yo les recomiendo que lo lean, lo desmenucen perfectamente, profundicen en él, porque la verdad es que tiene mucha información bastante relevante. Y aquí únicamente lo voy a tomar en cuenta para poderles recordar que cuando uno avanza mucho sagitalmente, uno avanza poco verticalmente. Cuando uno avanza poco sagitalmente, uno puede abrir mucho o avanzar mucho verticalmente, ya que esto tiene un sinergismo, o sea, no se toman los registros de mordida de forma individual, diciendo, bueno, a mí no me interesa si yo avanzo mucho sagitalmente, de forma vertical no me interesa, o sea, van de la mano, no los pueden separar. Esto es muy importante. El otro dibujo, el otro gráfico que les estoy poniendo específicamente, pues efectivamente, como lo recordarán, mencionando estas iniciales, que es el vector de fuerza funcional, que está íntimamente relacionado con con el contramomento que se va a originar por el salto de mordida. Debemos también de recordar que todos los cuerpos que conforman el macizo facial, específicamente, mejor dicho, todos los huesos que conforman el macizo facial tienen centros de resistencia. En este caso, pues bueno, aquí nos está marcando el centro de resistencia del maxilar. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, es muy importante porque al momento de tomar la mordida constructiva, nosotros vamos a interferir en este vector de fuerza funcional, y desde luego que al interferir o al momento de modificar este vector de fuerza funcional, nosotros vamos a tener una rotación de nuestro maxilar. Esta rotación puede ser en sentido horario o en sentido antihorario, pero
por lo regular se da en sentido horario. Entonces hay que tomarlo en cuenta porque aquí aplica también la tercera ley de Newton, que toda acción, una reacción. Si nosotros estamos avanzando hacia adelante, nuestra mandíbula, y de donde nos estamos anclando en muchas ocasiones es de la arcada superior, debemos de recordar que la arcada superior, pues bueno, está incrustada dentro del maxilar. Estas inserciones musculares y estas inserciones de los órganos dentarios que tiene propiamente el maxilar, pues van a ser afectadas por este vector de fuerza funcional y desde luego por el tipo de mordida constructiva que estemos seleccionando para resolver nuestra maloclusión. Entonces, por lo tal, vamos a poner de la siguiente manera para resumir esta diapositiva. La prescripción de la mordida constructiva es el tipo de movimiento mandibular que vamos a efectuar clínicamente. Este se deberá de impresionar o se deberá de estampar en cuanto a las huellas de los dientes, me refiero en el registro de cera de la mordida constructiva. Entonces, la mordida constructiva que nosotros estamos tomando clínicamente en el proceso con nuestro paciente es lo que realmente nos va a poder permitir elaborar nuestro aparato. Por eso es que se le conoce como mordida de trabajo, porque nos permite trabajar en el aparato, o mordida constructiva o mordida terapéutica, porque va a ser una terapéutica para resolver una maloclusión, tomando en cuenta estos conceptos que ya los dejamos claros en este momento. Bien, ahora vamos a iniciar con las consideraciones clínico-terapéuticas, iniciando por el plano vertical. Bien, hablando del plano vertical, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Cuando más alto es el registro de cera, más desciende el vector de fuerza funcional. Esto afecta como un contramomento al maxilar. Esto producirá una rotación en sentido anteroinferior y esto a su vez una posterorrotación de la mandíbula. Y aquí vemos claramente, ¿no?, como en este esquema, que es bastante gráfico porque obviamente pues son figuras geométricas lo que están simulando las veces del maxilar y de la mandíbula y de los órganos dentarios. Vemos como aquí vemos aquí cómo se está llevando a cabo por 5 niveles la mordida constructiva en sentido vertical. ¿Qué es lo que va a provocar a mayor apertura? Pues que bueno, que la mandíbula se me rote más en sentido horario y que el maxilar también tenga esa rotación como aquí lo vemos en sentido anteroinferior, o sea, se verá hacia adelante y hacia abajo. Entonces, eso es importante considerarlo con algunas características clínicas de los pacientes que ahorita vamos a ver. Bien, ahora, teniendo esto en cuenta, que entre más sea alta la mordida constructiva en sentido vertical en el registro de cera, pues más va a descender el vector de fuerza funcional. Por lo tanto, los registros altos están contraindicados en los biotipos dólico-faciales, así como los crecedores horarios. Los registros altos están indicados en los biotipos braquifaciales, así como los crecedores antihorario, siempre y cuando, lógicamente, no exista contraindicación añadida a la rotación maxilomandibular. ¿Cuál podría ser una contraindicación añadida en los pacientes braquifaciales? Aquellos donde el paciente está presentando un gummy smiles o una sonrisa gingival. Si nosotros hacemos una mordida constructiva muy alta, hablando verticalmente, ¿cuál va a ser el efecto? Pues bueno, que va a descender el vector de fuerza funcional, por lo consiguiente va a haber un contramomento en el maxilar y entonces va a haber una rotación del maxilar en sentido anteroinferior, por lo cual se va a asentar más esa sonrisa gingival. Por eso es que es una condición muy específica de la cual debemos de tener esa consideración. Sin embargo, a pesar de que nuestro paciente pueda tener ese gummy smiles, pero nosotros necesitamos hacer una mordida constructiva hablando verticalmente de forma severa o alta, pues vaya, hablando de 5 o 6 milímetros de apertura, pues bueno, estos 5 o 6 milímetros los podemos ir logrando gradualmente. De esta forma, el contramomento que se va a llevar en el maxilar puede ser más predecible y puede ser menos agresivo en esa rotación en sentido anteroinferior, ya que va a permitir la adaptación y va a permitir la remodelación del maxilar y desde luego, pues bueno, la remodelación de la mandíbula en ese salto de mordida. Bien, esto es en el plano vertical. Ahora vamos a abordar las consideraciones clínico-terapéuticas del plano sagital. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta aquí? Bueno, primero que nada, yo creo que estos dos puntos son los más importantes.
Nunca debemos de medir las clases esqueléticas basándonos en los órganos dentarios. No podemos nosotros determinar específicamente qué tan severa puede ser una clase esquelética por cómo se encuentran los órganos dentarios, específicamente los incisivos centrales superiores en relación con los incisivos centrales inferiores. Eso no puede. Nosotros siempre debemos de tomar en cuenta para poder llevar una prescripción de mordida constructiva, de salto de mordida, siempre nos debemos de basar en las clases esqueléticas, y las clases esqueléticas única y exclusivamente se pueden diagnosticar en una cefalometría lateral de cráneo. Eso es importante. Lógicamente, las clases esqueléticas tienen cierta predilección por desarrollar ciertas maloclusiones o ciertas clases dentales. Bien, es muy difícil ver a un paciente que sea clase 2 esquelética y que tú lo veas y lo revises y que sea una clase 3 dental. No es compatible. Pudiese haber algún caso con precisamente con algunas compensaciones de esta posición de los incisivos centrales superiores en relación con los incisivos centrales inferiores, pero no es la general, no es lo que encontramos. Entonces, esta es la primera regla de oro. La segunda regla de oro, pues bueno, ya lo estuvimos tocando, es valorar la posición de los incisivos centrales superiores e inferiores antes de iniciar el tratamiento ortopédico maxilar. Esto porque lógicamente la posición de estos dos grupos de órganos dentarios puede estar con compensaciones a considerar. Quiere decir que pueden estar con protrusiones, con proinclinaciones o con retroinclinaciones. Esta situación obviamente va a llevar a que se camuflajee esta clase 2 o se empeore aún más esta clase 2, porque lógicamente estos órganos dentarios van a estar con ese tipo de compensaciones. De ahí que se desarrolla el punto número 3, que dice que en caso de que existan compensaciones dentarias por parte de los grupos de los incisivos centrales superiores y de los incisivos centrales inferiores, estas deberán de ser descompensadas. Aquí lo pongo hasta de color con letras negritas, que tenemos que valorar específicamente también los pacientes que presentan un hábito en especial, los chupadedo. ¿Por qué? Porque los órganos dentarios superiores o los incisivos centrales superiores en los pacientes que tienen el hábito de chupadedo van a estar con una protrusión y una proinclinación severa. Y los incisivos centrales inferiores van a estar con una retroinclinación marcada. Aquí vemos el claro ejemplo. Bien, obviamente nosotros tenemos aquí estos incisivos centrales, van a proinclinarse y los incisivos centrales inferiores se van a retroinclinar. Entonces van a aumentar en este hábito de chupadedos, van a aumentar lógicamente el overjet. Y eso no debe de ser tomado en cuenta al momento de desarrollar la prescripción de la mordida terapéutica en cuanto a el registro de mordida de trabajo. Eso es muy importante porque nos puede dar falsos negativos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que descompensar primero mediante una biomecánica la posición de mis incisivos centrales superiores e inferiores? Bueno, lo que debo de tomar en cuenta que esto lo debo de hacer antes de iniciar el tratamiento ortopédico, pero aquí tengo una limitante. ¿Cuál va a ser la limitante? Que si mi paciente ya está prácticamente a término de crecimiento, yo tengo que tener la habilidad para poder hacer un VTO que me pueda predecir una reubicación de incisivos. Esto con la finalidad de ver cómo voy a avanzar para empatar mi crecimiento de la mandíbula en relación con el maxilar, pero también haciendo la predicción de cómo voy a colocar, una vez logrado este efecto ortopédico en mi paciente, dónde voy a colocar esos incisivos centrales superiores e inferiores, debido a que no tuve el tiempo de hacer esa descompensación porque el paciente estaba a punto de terminar de crecer. Esto es un tema muy, muy profundo. La verdad es que da hasta para que nosotros lo podamos analizar en un diplomado, en un semestre completo de la especialidad, para manejar lógicamente un VTO en pacientes con crecimiento, en pacientes que van a tener un tratamiento ortopédico por salto de mordida, y es más, hasta se puede desarrollar hasta por efecto por aparato, ya sea Twin Blanc, ya sea un aparato de salto de mordida como un monoblock, etcétera, ¿no? Da mucho material para poder analizar, porque se tiene que integrar con un VTO también de reubicación de incisivos. Es un trabajo muy bonito, pero que requiere sí
sentarnos y hacerlo en la práctica en un escritorio. Un poquito difícil llevarlo a término con las limitaciones que tenemos, lógicamente, en este tipo de videos y con la pantalla, ¿no? Sin embargo, o sea, no es limitante. Si en algún momento así lo deciden, podemos nosotros hacer un directo y podemos grabar cuando estoy haciendo esta predicción de crecimiento en un VTO. Bien, ahora el último, pues bueno, es el grado del overjet o el resalte, dará la pauta del jumping device, el cual deberá de ser de forma gradual o progresivo a fin de evitar contramomentos por parte del vector de fuerza funcional. O sea, ¿qué estoy comentando aquí? Bueno, que cuando yo tengo un resalte muy marcado y que ya existe una descompensación de los órganos dentarios, tanto superiores como inferiores, de los incisivos, a eso me refiero, bueno, yo no puedo aumentar de forma dramática o de forma severa ese salto de mordida en sentido sagital porque voy a tener un contramomento por el vector de fuerza funcional en mi maxilar. Sin embargo, yo puedo ir haciéndolo de forma gradual. Esto obedece a tomar varios registros de mordida durante el progreso del tratamiento, cambiando aparatos o haciendo los ajustes en el mismo aparato. Sin embargo, es como los puntos más importantes a tomar en cuenta en el registro de mordida en el plano sagital. Ya abordamos el plano vertical, el plano ahora sagital y ahora damos paso a el plano transverso u horizontal. ¿Cuáles son las consideraciones clínico-terapéuticas que tenemos que tomar en cuenta en el plano horizontal? Bueno, las vamos a ver. Bien, la primera pues es que debemos de valorar la línea media dental contra las líneas medias ortopédicas o reales, que estas coincidan. Si no coinciden, pues bueno, tenemos que identificar quién es el responsable. Si los responsables son los órganos dentarios, porque se encuentren con alguna situación de agenesia de algún canino, o de cualquier órgano dentario, ¿no? Pérdida prematura de órganos dentarios, esto nos va a dar la pauta que probablemente nuestras líneas medias dentales se desvíen. No así en la línea media ortopédica. Eso es totalmente diferente porque ya me está hablando de una laterodesviación, tal vez de tipo esquelética. Vamos a verlo con calma. La otra es valorar la coincidencia de las líneas medias dentarias. ¿Por qué debemos de valorarlas por separado? Primero, líneas medias dentarias entre sí y después estas en contra de la línea media ortopédica real. Bueno, esto es importante valorarlo porque habrá algunas laterodesviaciones que sean por un agente causal etiológico funcional o meramente esquelético o meramente por algún problema de agenesia de órganos dentarios o pérdidas prematuras de órganos dentarios, lo cual, pues como ya se los mencioné, nos va a hacer esa desviación de la línea media dental. Bien, ahora, valorar la presencia de laterodesviaciones e identificar el agente causal o etiológico no solamente es viendo al paciente clínicamente, lo debemos de trazar radiográficamente en una póstero anterior, revisar un CBCT si es necesario, sacar modelos de estudio, articular estos modelos de estudio, poder poner al paciente en relación céntrica, poder poner al paciente también en la mandíbula en una posición de reposo, verificar que si el paciente tiene laterodesviaciones y estas se den no de forma dental ni por una situación de función, sino meramente por una anomalía de crecimiento esquelético, debemos de ser conscientes que debemos de tomarle también un estudio de gammagrafía ósea, con la finalidad de poder determinar si existen patrones en cuanto al crecimiento y desarrollo que se esté llevando más de un lado que del otro, porque esto lógicamente nos va a llevar a una asimetría, ya sea por falta de crecimiento o por exceso de crecimiento, como lo estamos viendo en este CBCT. Vemos aquí claramente cómo el cóndilo de un lado está más por arriba que el de su homólogo. Entonces recordemos eso es muy importante. O sea, las laterodesviaciones son de las maloclusiones que no son las más difíciles de tratar, pero sí son de las más difíciles de diagnosticar para poder determinar quién es el responsable de la misma. Porque en ocasiones se llegan a juntar los factores funcionales con los esqueléticos y con los dentarios. Entonces hay que ser muy juicioso, muy experimentado para poder determinar cuál es el responsable de esta laterodesviación. En los casos de laterodesviaciones por etiología funcional, estas deberán de ser evaluadas con un análisis profundo de la oclusión. Recordemos, muchos pacientes tienen laterodesviaciones porque
presentan puntos prematuros de contacto. ¿Cuáles son los órganos dentarios que más frecuentemente provocan esta laterodesviación? Son los caninos y son las cúspides linguales de los segundos molares inferiores. Son normalmente los que más pueden provocar puntos prematuros de contacto, llevándonos a la mandíbula a una posición más de confort y esto llevándola lógicamente a una laterodesviación, provocando una desviación de la línea media tanto dental como esquelética. Recordemos, si el problema es dental, se resuelve dentalmente, pero si el problema sigue persistiendo durante un periodo de tiempo considerable, entonces ese problema que es dental se va a convertir también en un problema de función y este a su vez en un problema esquelético. Por eso es muy importante poder identificar estas anomalías en tiempo y forma. Bien, ahora, las desviaciones funcionales se deberán de corregir siempre en la toma de registro de mordida constructiva previa gammagrafía para no tener por ahí alguna situación de crecimiento y desarrollo anómalo. Las desviaciones dentales, a diferencia de las que son funcionales, las desviaciones dentales se deberán de conservar en la toma de registro de mordida constructiva, ya que si no lo hacemos así, entonces sí podríamos estarle provocando a nuestro paciente una laterodesviación, pero ya de forma esquelética. Ojo, esto ya es abordando las 3 dimensiones del espacio. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nos falta revisar las consideraciones clínico-terapéuticas del perfil facial. Pese a que nosotros podamos prescribir el mejor registro de mordida constructiva, siempre la pauta a seguir es el perfil del paciente. ¿Qué debo de evaluar en el perfil del paciente? Pues muy sencillo. Debemos de valorar de forma clínica cómo se comporta el perfil facial del paciente al simular un jumping device. ¿Qué debo de buscar? Pues que este mejore o que este empeore. Obviamente, si mejora, pues quiere decir que mi tratamiento va por buen camino y que entonces sí debo de llevar el protocolo de la toma de registro de mordida constructiva. Pero si este empeora, me lo tengo que pensar 2, 3, 4, 5, 6 veces, volver a tomar estudios, volver a analizar estos estudios y volver a llegar a replantearme nuevos planes de tratamiento y nuevos diagnósticos, porque a lo mejor estoy fallando en algo. ¿Qué tengo que evaluar en esta simulación del jumping device que se puede hacer de forma muy sencilla en el consultorio? Bueno, lo que tengo que valorar es la competencia labial, la posición del mentón, la posición de la mandíbula en sentido sagital, vertical y horizontal, ya teniendo las pautas anteriores que les acabo de mencionar. La tonicidad muscular y las relaciones dentales que se logran al hacer ese salto de mordida, porque a lo mejor tienes una super clase 2, dentalmente hablando, y cuando haces ese salto de mordida empatas las relaciones esqueléticas, pero también en automático estás viendo unas relaciones dentales en clase 1 perfectas y aún todavía con mayor satisfacción ves que el perfil se pone bonito en el paciente, tiene competencia labial, tiene un perfil con armonía, entonces vamos por buen camino. Entonces, ¿qué es lo más importante en la mordida constructiva? También, a pesar de tomar en cuenta el plano sagital, vertical y horizontal, es el perfil. Siempre el perfil nos va a decir que también vamos en el diseño de nuestra mordida constructiva. Lo que buscamos con la terapéutica de la aparatología miofuncional es evitarle al paciente una cirugía ortognática, una ortodoncia camuflajeada. Esto obviamente tiene sus indicaciones también muy específicas, ¿no? Que pronto iremos también desarrollando. Pero ese es el punto. O sea, llevar a un paciente a crecimiento armonioso mediante ortopedia miofuncional es evitarle al paciente una cirugía ortognática por un perfil retrógnata, por un perfil biprotrusivo, por un perfil prógnata. Entonces, esto es muy importante a considerarlo dentro de la toma de registros de mordida constructiva. El perfil. Bien, ahora, por último, bueno, las consideraciones clínico-terapéuticas en cuanto al tipo de aparato. Esto es muy sencillo de entenderlo y lo resumí prácticamente en 2 puntos. El primero, los registros altos van a mejorar el anclaje del aparato dentro de la boca. Esto por el reflejo de estiramiento muscular o reflejo miotónico.
Pues normalmente estos aparatos no van a tener la necesidad de que se les implementen ganchos de bola, ganchos tipo Adams, o sea, prácticamente el estiramiento muscular y la biomecánica que se realiza con este estiramiento muscular sobre las estructuras óseas y sobre los ligamentos y los músculos van a hacer que este aparato no se desaloje de la boca del paciente. Bien, porque obviamente pues, el estiramiento muscular lo va a mantener en su sitio. Bien, al tratar el paciente de cerrar no lo va a permitir, lógicamente por el monobloc, y esto va a permitir que ese monobloc se quede fijo y que el paciente pueda estarlo utilizando en su terapia activa miofuncional. Bien, ahora no así en los casos de registro de mordidas bajos, porque estos aparatos sí van a tener que considerar en su diseño, la implementación de medios de retención y anclaje. ¿Cuáles son esos? Pues bueno, ganchos de Adams, ganchos de bola, ciertos aditamentos que le puedan dar esa retención mecánica y que el aparato no se pueda desalojar en boca y que obviamente pues bueno esté trabajando en este salto de mordida terapéutico. Bien, esto es todo por este video. Vamos a ver en el siguiente ya los materiales termoplásticos que se utilizan en el registro de cera o en el registro para la mordida constructiva. Espero que se encuentren bien, espero que les haya gustado este video, que les sirva mucho en su práctica clínica, en su práctica como estudiantes, y no olviden suscribirse a mi canal, Odontología para Domis. Estamos en contacto, saludos.